Hola, bienvenidos. En el capítulo de hoy vamos a estar haciendo la segunda parte de lo que denominamos la trilogía de la nostalgia. y nos vamos a dedicar a hablar de Nickelodeon, de los 90s, y estamos acompañados por una invitada muy especial. Gracias. Soy Clary Riabec. Soy ilustradora y animadora wannabe. Bien. Gracias, chicos, por invitarme. Por favor, una de nuestras primeras oyentes. Total, sí, y todo, oyente todo, que se volvió escuché todo. invitada. Sí. Me encantó, Increíble. me siento entre pares. Bueno, y como siempre estamos con Agustina Barlucía. y con Lucía de Stefano. Y bueno, vamos a empezar a charlar un poco Nickelodeon en los 90s. Nickelodeon es mucho más viejo que de los 90s, ¿no? Nickelodeon arrancó, yo no lo sabía esto, haciendo research, me enteré que arrancó en 1979 a emitir. Viejísimo. Es muy viejo, lo que pasa es que esto solo en Estados Unidos aparte, y antes hacían como, pasaban cosas que no producían ellos, como que no era una productora, era una emisora, ¿no? Claro. Y recién empezó a hacer contenido original en 1991, o sea, un montón de Un tiempo se montón de pasó. tiempo. Sí. Sí, yo todo el tiempo siento que Nickelodeon es como una burbuja. Porque Es raro, pienso en sí. Cartoon y veía esto, Warner, MGM, Hanna-Barbera, o Claro. después que el próximo capítulo va a ser sobre Warner. Warner es una empresa Claro. gigante y Nickelodeon, Tiene una historia rara y distinta que las escuelas de la Warner y de Disney, que son como que tienen toda una cuestión más cerrada y más lineal. claro, Mm. total. Bueno, ponele dato, que también me enteré con esta research, que es la empresa dueña de Nickelodeon, también es dueña de MTV. Viacom, Sí, claro. y de hecho Nickelodeon nació con la idea de que sea para los niños lo que MTV era para los adolescentes. Mm. En los 90, que MTV era lo más. Claro. Era todo en ti. Era todo, sí. Es diferente de Cartoon Network en el hecho de que tenían programas con personas. Bueno, en Sí. Nickelodeon pasaban Claro. Sabrina, Clarissa. pasaban Clarice, claro. Incantables. Sí, y también Nickelodeon, que tenían una escuela de animación o una mirada hacia la animación mucho más amplia que Cartoon o Disney, que son más cerraditas, ¿viste? Siempre las animaciones de Disney son todas con la misma escuela, Claro. los mismos efectos. Y en cambio Nickelodeon ha hecho programas de stop motion, Claro. Sí. de animación cutout con revistas, unas cosas rarísimas Sí. que nunca vistas que Mucha que bueno, experimentación. mucho más estaba amplio, bueno. sí. Bueno, de hecho vos decías esto de MTV y me hiciste acordar que Nickelodeon tenían estos separadores entre programas muy parecidos a los de MTV. Sí, Total, con el MTV, logo. claro, con el logo, era jugar con el logo, Sí. variaciones del logo. Que era lo que hacía MTV. Y, Es que- y jugaban justamente con diferentes técnicas, stop motion, cutout, en un etcétera. momento hubo un concurso para que los niños mandaran su variante del logo Ah, y muy después, bueno. en una época que yo me lo acuerdo, pasaban los logos de los ganadores de ese concurso. Mirá, El nombre Nickelodeon viene de los Nickelodeons, que eran como unas máquinas previas al cine, Sí, en donde la gente ponía una moneda, un níquel, y veía con claro, una movía manivela manija y, y veía animaciones. ah, Sí, Por sí. eso se llama Nickelodeon el canal. qué lindo. Sí, muy lindo. muy lindo, sí. Mejor que Cartoon Network, que Sí, re Re empresarial, corporativo. re corporativo total. Bueno, por ejemplo, Arnold empezó siendo un stop motion del Ah, chabón Craig wow. Bartlett, que es el cuñado de Matt Groening. no te puedo creer. Sí, muy gracioso. Y Un de pañuelo. hecho también Matt Groening tenía una revista que se llama Los Simpsons Magazine, The Simpsons Magazine, y ahí se publicaron unas historietas de Arnold. Como que la historia de Arnold la tenía él, Ah, hizo los primeros cortos en stop motion, que recomiendo que los miren, están en YouTube. Wow, muy Uno bueno. muy lindo que se llama Arnold Goes to Church, que Arnold es más chiquito, tiene como 5 años en estos, y está hecho con plastilina encima. Es el mismo diseño de personaje, pero en plastilina. Y es como que está en la iglesia muy aburrido y escucha y flashea con lo que dice el cura. Como- Qué lindo. es lo mismo. muy lindo, sí. muy buena. Buen dato. Y creo que de ahí como que se lo compró Nickelodeon y empezó a desarrollar la idea. Claro. No, básicamente el canal creció mucho y en algún momento dijeron que querían hacer cosas propias y bueno, y las primeras animaciones que tuvieron fueron Doug, Rugrats y Ren y Stimpy, ¿no?
muy diferentes, las Sí. tres. Todas muy diferentes. Por eso esto Re. que te digo de la versatilidad de Nickelodeon, que no la Claro. tienen. Sí, es cierto. Los Claro, porque otros vos ves dos. los Cartoons, por ejemplo, o sea, seguimos comparando con Cartoon, pero era porque era inevitable comparar en el momento cuando lo veías cuando eras chico, era como Cartoon versus Nickelodeon. Sí, yo veía más Cartoon al principio. Era lo que decíamos la otra vez, ¿no? Animadores que hacían chistes para sí mismos. Porque Sí, eran nerds sí. y hacían chistes sobre cómics, sobre superhéroes. Sí. En cambio, Nickelodeon sí pensaba en la vida de los chicos. Doug era un Era un chico niño, sí, Arnold. que tenía problemas de chico en el colegio y en el barrio. Y Arnold lo mismo. Claro. Pero en Eh, general, creo que, salvo algunas excepciones como Ren y Stimpy o Sí. Rocco, eran como más realistas de alguna manera los programas. mm, Que es raro para la animación, porque pudiendo hacer personajes que se estiran, se les salen los ojos y todas esas cosas, decidían hacer cosas como Arnold, que era... Es que tienen estas dos líneas, por eso es como mucha cosa Nickelodeon ahí dando vueltas. Sí, Sí. la animación que corre más por la historia, que corre más por otras cosas, como Doug y Arnold, que son series que la animación no se deforma mucho, que no... Claro, Capaz el flasheo pasa por el diseño de personajes o... claro. Decías que los tres primeros fueron Doug, Ren y Stimpy y Rugrats. Y Doug es eso, es esto que estamos diciendo, un personaje muy en la tierra, sin poco en poco de estas exageraciones que tiene lo típico de Claro. animación, Sin Bugs embargo, Bunny, eran etcétera. personajes verdes, azules, o sea, eran Sí. raros del diseño Del de diseño de personajes. personajes tiene una impronta muy de libro de ilustración para mí. Creo que tiene que ver con los artistas que Re. tuvieron ahí. Eran ilustradores de revistas, de... Ah, Después, por otro lado, Rugrats era una cosa completamente diferente. Bueno, de Rugrats tengo mucha data. Los creadores eran el dúo Gabor Supo y Klaxi, que eran pareja entre sí. Gabor Supo era húngaro, entonces Rugrats es una serie que tiene mucha influencia de la animación independiente de Europa del Este. wow. Cosa que nadie vio de eso, pero hay muchísima animación, Muchísima. pero Sí, estamos, sí. sí, todavía estaba la cortina de hierro, supongo, y todo Claro. eso en Occidente Claro. se vio poco y nada, pero hay mucha Hay animación mucha. rusa, húngara, Muy flashera. y es muy flashera. ¿La has visto? Algunas cosas, sí. Sí. Spunk Meyer y cosas así. Bueno, Eso sí, es como palabras miedo. Bueno, así que por eso el diseño de personajes y todo eso es como medio extraño, ¿viste? Medio blando, porque viene de una movida muy independiente y muy Claro. distinta que la americana. De Rugrats vi el piloto y me llamó mucho la atención, primero que está, entre comillas, filmado diferente con el tema de la cámara, el punto de vista de Sí, los sí, chicos sí. y los movimientos de cámara, pero es como un capítulo muy cortito Sí. en el que Tommy ve un inodoro y lo sacan del baño y entonces empieza a pensar que el inodoro está vivo y decide ir a la noche Sí. al baño para ver el inodoro de nuevo. Y tiene unos movimientos de cámara muy locos, de repente la cámara está dentro de la boca de uno de los personajes. Ah, maravilloso. Sí, Eh, y las bocas pero- esas con los dientes chiquititos de bebé que están recién saliendo, o las sí. encías solas. Las encías. Pero es flashero desde esa apuesta, Sí, sí. pero no tanto el ritmo. Como que dentro de todo el ritmo es más tranquilo, mientras que ves Rocco o otros que están todo el tiempo gritando y van al palo. No gritaban tanto en Rugrats. No, no. es cierto. No va tan al palo la serie. Es cierto. Creo que por eso me gustaba también. Tenía una cosa muy interesante para mí que era lo del punto de vista, o sea, El bebé. claro, del bebé, Sí. pero era como tipo Toy Story, que pasa en un mundo en el que tenemos cerca todos los días, que es algo cotidiano, pero no sabemos, Claro. no podemos acceder a Claro. la interioridad de eso. Bueno, hay toda una cuestión que tiene que ver con la traducción. Porque los bebés hablan en idioma bebé, Sí, que o sea, ellos hablan y dicen como que tienen errores de gramática o qué sé yo, pero hablan en inglés. Claro. Pero cuando te muestran las situaciones de los adultos no entienden lo que los bebés están diciendo. claro, Y después está Angélica y, ¿cómo es? Susi, sí. que entienden lo que dicen los bebés y lo que dicen los adultos. Son el Entonces puente. muchas veces, son el puente. Entonces muchas veces la serie, los problemas que había eran la traducción de Angélica de lo que decían los adultos y la mala interpretación de los bebés que se re preocupaban, como que... Claro. La semilla de sandía en el estómago, me acuerdo que Angélica les había dicho que Carlitos se tragaba una semilla de sandía Sí, y estaba re que Angélica preocupada. les decía que les iba a crecer una planta y le iba a matar.
Pero ese era el miedo real que yo tenía de chico, claramente. Pero eran Sí, cosas sí. que le decía Angélica, me acuerdo, o el de la rinocerosis. Me recuerdo de ese capítulo. ¿Cómo era Que ese? Angélica les ¿Cómo era decía que eso? tenían rinocerosis, que era una enfermedad que se iban a transformar en rinocerontes, una cosa así. Era Era re una hija de mala. puta. Era mala, sí. ¿Se puede decir esa palabra? Bueno, aparentemente, por lo que leí, ni siquiera los propios creadores la querían Angélica. Como que A mí me encantaba Angélica. había igual, conflictos. ¿Sí? Era mi preferida. Ah, mira. Amaba Me encantaba, ¿Con decía tan Cintia? mala. Me encantaba, era muy gracioso. Ah, bueno, y esto de la traducción vendría a ser así. Adultos, como en escala, adultos. Angélica y Susie, Tommy y amigos, y después estaba Dill. Que Dill era más chiquitito, entonces ellos tampoco lo entendían a él. Había Claro. como toda una escala de entendimiento que... Y el más grande igual de Tommy y amigos era Carlitos. Carlitos, sí, que estaba Y entre ahí- Angélica y... Sí, Pero Sí. Carlitos no hablaba. No, Carlitos sí hablaba, lo que tenía era que era más grande, sí. pero estaba lleno de miedos. Era todo el muy tiempo. tímido, sí. Era mega neurótico Carlitos. Ay, sí. Sí, pobrecito. Era un bebé Igual neurótico. creo que mi favorito era Carlitos, te digo, ¿eh? Sí. Me encantaba la relación con el padre. Era una ternura. Una ternura. No tenía mamá. Se le había muerto Sí. la mamá y... Ay, El acabo de padre era revivir. muy sobreprotector y está todo el tiempo ahí como viendo que él esté bien. Creo que sí, sí. Sí. ¿Cómo se repite, no? Chuchis. El tema de los niños huérfanos en los dibujitos. Tremendo. Sí, mal. Claro, es como, bueno, vamos a hacer un personaje complejo, que tenga traumas, que le falta un padre. Matemos a los padres. Desde Batman para acá. Como si eso fuera el único que te da traumas. Sí, mal, mal. Estaba bueno en Rugrats cómo funcionaban los capítulos. Era eso que decía, ver el mundo a través de cómo lo puede llegar a ver un bebé. Y eso atravesado por la imaginación y todo, cómo se Ay, hermoso, transformaba. sí, sí. Era ver, no sé, me acuerdo uno que iban al banco, creo, y Tommy tenía que esperar con la mamá. Y vos veías una situación cotidiana, burocrática, aburrida, y como un bebé, o un niño en cualquier caso, Flasheaba. hacía de eso todo un mundo, y cada cosita se transformaba en otra, y eso, como en esas transformaciones. O me acuerdo uno que era de mis preferidos, me acuerdo. Uno que había un partido de fútbol americano, que los padres se juntaban a verlo, y en paralelo pasaba otro partido entre ellos con una mamadera llena de leche chocolatada. Que todos la querían. Entonces se la pasaban como una pelota y se cagaban a palos intentando agarrar la mamadera con leche chocolatada. Ay, Y qué tanto hacían que se volcaba todo por todos lados y cuando iban a tomar ya no había. Claro. Pero el relato del partido real que escuchaban en la tele funcionaba para el relato del partido imaginario que estaban teniendo Muy ellos. buena. Muy bueno. Era muy bueno y se ponían pañales de cascos, era muy bueno ese capítulo. Una segunda mirada de las cosas, pero transformada a través de la imaginación así desatada que tenían los bebés, que era tremenda. Sí, mal. Todos Wow. podían ser monstruos, todos podían ser, no sé, todas las cosas. ¿Se acuerdan de la mamá de Angélica? Que estaba todo el día Sí. con el celular. Ay, sí. Yo creo que ahí está. Ahí es el monstruo de Angélica que crearon. Con Claro. esa madre Tremendo, sí. Eran padres muy, me acuerdo, exigentes en el sentido de que esperaban como la perfección de la nena y era una malcriada absoluta y se notaba. tan... Sí, sí. Y estaba tan bueno también porque tenías los bebés y como un poco como explicación de cómo eran los padres. O sea, ninguno era normal. Los padres eran medio así, con unas personalidades medio extrañas, porque la idea es que sea el punto de vista de los bebés y es lo Claro. que ellos interpretan. Que Claro. si lo pensás es como re flashero, ¿no? Como no. Sí. ¿Qué piensan los bebés de los adultos? Como las cosas que hacen de adultos no deben tener sentido. Claro, No sé. sí, No, sí. total. La mamá, me acuerdo, la mamá de Tommy tenía los anteojos y los aros y el collar y Sí, los labios y bien el pelo en pintados picos. todo el tiempo. Sí, el pelo en picos. Y el abuelo estaba también. También. Me acuerdo también de un detalle que era la única serie que yo había visto, o sea, todos tenían especiales de Navidad y Rugrats tenía un especial de Hanukkah. Y yo no sabía casi nada de la cultura judía y me acuerdo que Rugrats Sí, fue el primer sí. acercamiento que Hanukkah y tuve. Kwanzaa. Y después de Doug, hablando de Carlitos neurótico, Doug era tremendamente Sí, mal. neurótico. Sí. De hecho, creo que el recuerdo que tenía de Doug es que no me gustaba, me angustiaba. Ay, Sí, yo no lo disfrutaba mucho No, tampoco, por eso... Pero lo vi ahora de grande y digo, creo que me angustiaba porque yo soy medio así. Porque, veía Claro. reflejado en Doug. claro, el pibe vio Era un neurótico tremendo, sí. los capítulos en general se trataban de que se tenían que enfrentar a algo y durante
Sí, sí, sí. El 70% del Sí, capítulo sí. él maquinando. Sí. Y además siempre era querido diario, el otro día no sé qué, era como siempre en pasado Claro. y todo lo que él pensó. Y al final sucedía algo que o tenía una cita con Patty Mayonnaise Sí. o tenía que ir a encontrarse con alguien o hacer algo en el colegio. Y al final lo hacía y no era tan grave. Sí, siempre Sí, sí. tengo anotado exactamente eso. Cuando lo vi me di cuenta que Doug era un neurótico y que nunca lo había pensado de esa manera cuando era chica porque no tenía herramientas para saber lo que era un neurótico. Claro. Pero claramente era eso, era el chabón que se hacía la cabeza y de hecho no es casualidad, me parece que todos los capítulos tuvieran la estructura de que eran como un diario de él. Estaban Claro. narrados, una voz en off de Doug diciendo lo Sí. que había pensado en ese momento y Sí. lo iba llevando su voz interna, digamos. Sí, Que eran sí. sus pensamientos que eran tipo, no frenaba nunca. Sí, Sí. sí. Mi mayor deseo para Doug es que después haya ido a psicoanálisis Sí. y afloje un poco el cerebro. Que haga ejercicio, sí, no sé. Claro, haga yoga. Y De él- hecho, él tenía como este alter ego imaginario Eso que te era iba a el niño codorniz. El hombre con Era un aparato con él. Era muy patético su Sí, imaginario no. de superhéroe, era re Sí, trucho, un pobrecito. Era Con un bajón. calzón arriba del. Oh, Sí, el cinturón puesto acá como. No, sí, sí. Sí. no. Sí, y que era un superhéroe que era medio choto, no tenía muchos poderes ni nada, No. justamente. El peor, No. pobre Doug. Pero era él animándose a cosas. Claro. La diferencia es que se animaba. Totalmente. Claro. Bueno, yo de Doug vi el primer capítulo y es donde se instala, o sea, es Doug que llega al pueblo, se Sí. mudan con la familia y se instala todos los personajes, tipo Tito, su mejor amigo, su enemigo que es Rufo, Patty Mayonnaise, la chica que le gusta, Sí, sí. y el vecino Perro Chuletas. raro, el perro chuletas. Chulés. Era Yo rarísimo. creo que tengo una teoría de que Nickelodeon inspiró muchos nombres de perros, ¿no? Total. Chuletas, yo tenía Figura. una amiga con un roco, ¿En serio? sí, Claro. y Firulais. Firulais. Hubo una época de perros firulais. Hay una generación entera de perros Firulais. Sí, sí. Bueno, una cosa que tenía Doug que creo que había en varias de estas series que estamos nombrando era como la diversidad, por lo menos racial, o quien Doug era rarísimo porque no necesariamente, o sea, era como que no existían las mismas razas ni los mismos como etnias Sí, ¿de humanas. qué raza es el niño verde? Claro, estaba Sí, Tito sí. que era verde, que nada que ver, el vecino era medio violeta, después estaba Patty que era como más negrita, pero no, Pero no con el sé. pelo rubio. Para mí era bronceada. era Era medio bronceada. Trump. Patty. Era medio californiana, Sí, Patty. sí, sí. Total. Pero era eso, como eran seres humanos y era todo muy realista en algún sentido, pero sin embargo eran de colores rarísimos y tenían, no sé, ojitos de punto. Sí. ¿De Ren y Stimpy hablamos entonces? No, Ren y Stimpy vendría a ser esta otra rama de Nickelodeon Sí. y que fue re importante en la historia de la animación como medio fundadora de la animación irreverente, que es esta cosa de el estiramiento total de los personajes, la exageración, unos takes increíbles, Sí. cuando un personaje tiene una reacción o una sorpresa que hace que se deforme por un momento y se pierden las leyes de la física y Muy la Tex materia. Avery, muy Claro, ese bueno, estilo. Ren y Stimpy viene mucho de los Looney Tunes Claro. y llevado al extremo. Un poco Hanna-Barbera también, Claro. pero explotadísimo ya a este punto. Y la pegó un montón. La gente amaba Ren y Stimpy en su momento. Qué raro que decís esto de los takes, que son, al fin y al cabo, frames. En cuestión de duración. Sí. Y yo lo que más recuerdo de Ren y Stimpy son esos cuadros fijos. De repente se Sí, se frenaba la que animación. es como para- la marca registrada de Ren y Stimpy. Total. Como que de repente era un cuadro Sí. no animado, Sí. dibujado Ah, completamente sí. diferente, con un hiperrealismo Eso. grotesco. Estaba Muy pensando en lo zarpado. mismo, exactamente. Gruesome close-ups. Ah. Busquen, oyentes, busquen en Google Ren y Stimpy gruesome close-ups porque son hermosos. Sí, Están Sí. pintados a mano. claro. Tipo Claro. con, no sé si con óleo o con acrílico, no sé, pero Wow. no, es Sí. hermoso. Y Tiene- eso Son quedó increíbles. mucho después en Bob Esponja, Sí. era algo muy Sí, que... sí, lo heredó Bob Esponja full, sí. Y en muchos de los cartoons al principio también, en Dexter al principio Sí, es estaba, verdad, en Dexter es. en Las Chicas Superpoderosas, Claro. eran tremendos, Sí, eran sí. como una marca muy dramática de Súper algo. dramática, sí. Total. Que Ren y Stimpy es tipo, está sufriendo y está sufriendo con
toda. Y es como lo que te están diciendo, bueno, aunque el resto del capítulo está animado de esta manera, el mundo se ve, es así, si lo ves de cerca, si lo haces Si un lo ves zoom, de cerca, sería era así, no te tremendo. olvides que esto es muy desagradable. Claro, sí, es que era algo muy chocante de repente. Sí, bueno, Sí. por eso de hecho hubo problemas con Ren y Stimpy, porque siempre estaba al borde de no ser para niños. Ya pasaba el borde, en mi opinión, pero Bueno, de hecho, se querían ir más al pasto y Nickelodeon siempre estaba ahí como censurando y diciendo no, pará con el creador que se llama John Chris Falusi, que estaba re loco, re chapa, y de hecho lo terminaron sacando de su propio programa. Él estuvo creo que las primera y segunda temporada, si mal no recuerdo, y lo que restó de Ren y Stimpy fue sin él. wow. Durísimo. Porque sí, se iba al pasto con las temáticas también, con política, religión, sexo incluso. O sea, Sí. jodían con todo. Bueno, es que acá en Argentina lo pasaban en MTV, no Sí. Nickelodeon. Ah, eso sí. Y tanto es así que yo de chico ni iba a ver MTV. Claro, porque yo No, tampoco. no. Bueno, entonces nada, esto Ren y Stimpy fue como re influyente para todo lo que vino después en animación y animación para adultos también. Claro. Se veía en las facultades allá en Estados Unidos. No, fue un boom. Bueno, y en contraposición a todo esto, para mí la otra punta era Arnold, claramente, que era de lo más cool y como fino que vi en animación. Es hermoso. O sea, la música era jazz. Y era Era un muy jazz buena. muy copado. Y era como la habitación de Arnold era la habitación más cool. Y con tener ese tragaluz hermoso. Y Sí, me acuerdo cuando siempre terminaban las series con Arnold así tirado en la cama mirando el cielo y era una paz. A mí me Sí. transmitía una paz. Sí, sí. Y ese sillón que tocabas un botón y Y se salía el daba sillón. vuelta. Sí. Era muy cool ese cuarto. Era lo más. sí. Bueno, hace un rato yo decía esto de Rugrats que era muy particular en la puesta de cámara y eso, pero en cuanto al ritmo era tranquilo. Doug y Arnold también son de ese palo de... Sí. Es tranquilo de animación en cuanto al ritmo. En contraposición sí. a Dexter y las chicas superpoderosas que van a Sí, sí, a a los mil. bifes. A los bifes, y en total. Arnold, por ejemplo, los capítulos eran igual de largos que uno de las chicas superpoderosas, por ejemplo, que eran de 11 minutos. Mm, Dos Sí. capítulos de 11 minutos en un no largo de 24 o 22. claro. Sí. Y es raro, porque lo pensás y es cierto, el ritmo de la narración que llevaba Arnold. Pero decís, igual ¿cómo les desarrollaban entraba? una historia entera, Sí. cada capítulo. Sí, Era les entraba. maravilloso. Yo tengo el recuerdo de chico de que Arnold me parecía un poco nabo también. No me causaba No. esa... Pero para de chico. No me causaba Tampoco. ese malestar que me causaba Doug. Ujú. Ah, sí, Y ¿no? que Pero, era- pero era para más mí era de tranqui, nuevo más el tranqui. chico que es el pibe común, que tiene un bully y una Claro. bully. Y el mejor amigo y está ahí en el barrio. Y lo vi ahora de nuevo, vi 2 capítulos en latino y 2 en inglés. Y me di cuenta que me gusta mucho en inglés. Porque es Total. Es re maravilloso. relajado, Sí. es re cool Arnold. Sí. Sí, sí. Era lo opuesto a Doug. Era lo antineurótico, justamente. Era Sí. justo el que nunca se hacía problemas. Las estructuras de los capítulos de Sí. Arnold eran: pasaba algo, iba Arnold, hablaba con esos personajes Sí, y lo sí. solucionaba. En ese sentido me hace acordar mucho a Steven Universe, Sí. al Sí, protagonista Esta cosa masculino. de inteligencia emocional, digamos. Claro. Era rarísimo ver un protagonista masculino sensible, empático. O sea, me parece como una especie de precursor de Steven. No sé si lo habrá visto Rebecca Sugar o no. Sí, pero seguro que lo Seguro. vio. De hecho, podemos decir que estamos en el segmento del programa del podcast La Lupa de Género. Sí, pero no solo Arnold, todos Sí. estas series animadas de Cartoon y de Nickelodeon, no sé, tenían algo para decir, más allá de que le invocaran o no, respecto del tema de género. Sí. Sí. No era Superman y Batman. Obvio. Hay estos un hombres capítulo rudos. de que Helga está con las chicas y Sí, ¿Lo me viste? acuerdo. El que la maquillaban. que ella en realidad quiso pertenecer. Sí. Se maquilló, se rasuró la ceja, Sí. todo, y al final les dijo, chicas, pero si esto les divierte, como... Claro, me Y acuerdo. ellas le dijeron, pero... Algo así como, Es lo que hay que pero... hacer. Pero esto es lo que hacen las chicas. Claro. Como, Claro. esa fue la respuesta, es lo que se hace. Y me pareció maravilloso. Sí, sí, sí. Después no hay un
un final de que ellas entendieron, no, bueno, podemos hacer lo que quieran, no hay cosas de... No hay esa moraleja. No estaba del todo perfecto, pero estaba como ahí. Pero bien porque apuntado. Arnold no cerraba moralejas tampoco, me parece. cierto, Tenía esa puede cosa ser. de... La vida es así, a veces hay un conflicto y tenés que aprender a vivir con eso y no lo vas a Claro. resolver. Sí. Y eso me parece que era re lindo. De hecho, hay un video ese y un ensayo de un canal que se llama Royal Ocean Film Society. Son 7 minutos de obra de Arnold y dice eso. Que lo lindo de Arnold era que se trataba sobre crecer y decepcionarte. Y convivir con esa decepción. Con esa sí. decepción. Bueno, Total. ayer veí el capítulo que me lo acordaba mucho, el del chico del pórtico. Ay, qué hermoso capítulo. Es el chico que no Sí. sale de su pórtico, que era tipo la entrada de su casa. Sí. Sí, y está todo... Y No, estaba traumado porque no podía salir y todos le tenían miedo y obvio como hacía Arnold siempre va y se le acerca al que se ve como un monstruo, al que se ve como el distinto, qué sé yo. Arnold, como hace Steven Universe, va, se le acerca, habla sí. y le ayuda a resolver sus problemas. Finalmente lo ayuda a salir del pórtico y todo el mundo va a festejar porque sale. Y cuando sale finalmente, Arnold le dice, bueno, ahora vas a ir a ver el mundo. Y el chico le dice, sí, algún día sí, pero ahora no tengo ganas, me voy a quedar acá porque quiero hacer esto. Y uno se queda Era como tanto maravilloso. quilombo para que el chabón no salga del pórtico. Y sí, tipo, es... Además, el chico del pórtico estaba ahí y insultaba a la gente que pasaba y, Sí, y todo el sí. mundo le tenía miedo. No te acerques a mi pórtico, Eh, sí. Claro, entonces cuando Arnold lo ayuda a salir, le da una herramienta para bardear, incluso saliendo. Entonces Sí, ahora sí, puede sí. correr hasta la esquina. Claro. Y es Sí, como sí, que- no, maravilloso. Sí, sí. A mí me encanta esto que tenía Arnold de muchos capítulos, que era lo de la leyenda urbana. Ah, eso. Sí. Tiene una infancia vivida que es muy en la calle, muy De barrio. los chicos jugaban, claro, en el barrio, al béisbol y no sé qué. Y siempre era Gerald Sí. el encargado capaz que se ponía en una tarima o en un escaloncito, se ponía más alto y empezaba el relato. Un trovador. Era Sí, un trovador es una Edo. del suburbio. Muy bueno. Y, Eso me y encantaba cuando de termina Gerald. de contar el relato de la leyenda urbana, todo el mundo lo aplaude y se va y se dispersan. Como bueno, muy Muy bien, querido, lo todo. palmean. Sí. Era increíble. Muy bueno. Tenía muy buenos personajes secundarios, Arnold. Todos Sí. eran interesantes. Sí. Sí. Todos los abuelos. La abuela me encantaba, estaba Ay, la re abuela loca. estaba re loca. El abuelo era como un sabio, pero medio patético a la vez. Le tiraba consejos sabios raros. Sí. Raro, Como sí. que terminaba de interpretarlo vos. Pero- Es que claro, los adultos no tenían muchas respuestas, eran tan... No, eran re imperfectos. Sí. Sí. Era bastante coral la serie para llamarse Hey Arnold, ¿no? Como Sí. Sí. Estaba muy creada por ese barrio, que no sé si es Queens o qué parte de Nueva York, es claramente era Nueva York para mí, no sé. Sí, era Tal vez- Queens, Brooklyn, claro, algún barrio... El creador, bueno. Craig Bartlett, es de Portland. Ah, mira, Podría Ah, llegar a ser un podría suburbio ser, de Portland. claro. No lo sé. Pero era muy de barrios, de eso, de A conurbano. mí sí se me hace Harlem, ponele. Claro. Queens, También. Harlem, algo así. Re. Los abuelos llevaban un hotel, era un hotel, era tipo una casa de asilo, sí. huéspedes. Sí. Entonces todos los inquilinos eran personajes secundarios re interesantes también. Sí, sí. Siempre Y esta tenían- cosa medio border marginal, ¿no? Sí. No eran chicos pobres, pero tampoco Claro. no había abundancia ni nada. Y No. eso me parece re lindo. Sí. Había una que era, no me acuerdo el nombre, pero era una chica que tenía como un buzo rojo y el pelo cortito negro. Ronda. Sí. Ronda. Y esa Sí. era como un poco La más... rica. Claro, la rica. Sí. Sí. Que un capítulo pierde toda la plata y tiene que lidiar con su conflicto de no ser rica, como que era toda su identidad, era tener plata. Sí, si lo pensás, los conflictos que pasaban en Arnold eran realmente muy Sí. realistas en ese sentido. Sí, O sea, no sé, en Rugrats eran la imaginación de los bebés, en Doug era la neurosis de Doug, no sé, en Rocco eran cosas flasherísimas, Sí, como sí. ya ahora vamos a hablar, que eran, no sé, venía la muerte y cosas así. Sí. Pero en Arnold eran cosas como, no sé, el chico del pórtico tenía traumas. Cada uno con sus propios traumas. Claro. Sí. Y esto Y de la lo identidad. marginal para mí, sí, lo Como identitario. todos se agarraban de algo para formar su identidad. El chico es el chico del pórtico, Sí, sí. Ronda es la rica y Arnold, hay un capítulo que vi el otro día que es uno que pierde la gorra. Ah, Es el mismo sí, que el maravilloso. chico del pórtico, es el Ah. segundo capítulo cortito de... Ah, Claro. mirá. Sí. Pierde la gorra y está Se totalmente la robó deprimido. Helga la gorra. Sí, La puso a se soltar. Sí, la puso a soltar de chicle, de Sí. chicle de Arnold. Era alta stalker. Alta stalker, Helga. sí. Hablando de Sí, eso. mal. Ahí. Y
Arnold está deprimido porque él cree que su gorra le forma la identidad hasta que el abuelo le dice, no, lo que importa es como lo de adentro. Entonces empieza a caminar por la calle sonriendo y la gente dice, Arnold, ¿qué es? ¿Todo bien? Y se da cuenta que no, no Claro. era la gorra. Sí. Hasta que Era la recupera la gorra gorra. interior. Era la gorra interior, claro. Sí, igual había algo que cuando se sacaba la gorra quedaba raro el diseño, Quedaba ¿viste? raro. Había como que tenía una pelada. Sí. Una cosa medio. Sí, sí, sí. Pero Sí, tenía sí. una cosa que en ese capítulo de la gorra lo contaban, que también era interesante, que hablando de personajes huérfanos, Arnold, los padres Sí. no estaban, no sé si se habían muerto, estaban de viaje, nunca se entendía muy bien, y él vivía con sus abuelos. Y esa gorra se la habían regalado los padres la Sí. última noche que lo habían visto, una Sí, cosa sí, así. sí. Claro. Entonces tenía como esa carga emocional, que siempre había una mística detrás de los padres de Arnold. Eran aventureros los padres o espías, no me acuerdo bien. ¿Se acuerdan? Bueno, Eran sí. aventureros, eso se resuelve después en la película. Sí, que salió hace un par de Que años, salió muy recientemente y no está tan bueno. ¿no? No, no lo vi. Pero No sé si quiero verla. Sí, la verdad. Pero, sí, hay que verla, sí. Apuesta a la nostalgia de Claro, a claro. esto que estamos haciendo. sí. Exactamente. La peli. Bueno, nos queda hablar de Rocco. Hablando de películas, Rocco este año, en septiembre creo, van a sacar una película. Ah, mirá. Después de como 20 años que la serie terminó, Sí. volvieron a hacer una película que de hecho yo vi el tráiler y es tipo, estuvieron en el espacio o una cosa así durante 20 años y volvieron. Y tiene muchas de esas cosas que, bueno, Rocco tenía, que a diferencia de los demás, tenía mucha referencia a la cultura pop y a, Sí. a esas cosas, ¿no? A los problemas de la modernidad. A los problemas, sí, de la posmodernidad. La vida digamos. moderna de Rocco. Sí, claro, Exactamente. pero ese es el punto. Y Que debería llamarse la vida posmoderna de Rocco, pero lo interesante de Rocco es que Rocco es adulto. sí. Trabaja y tiene un auto y A a diferencia de diferencia. todos los demás dibujitos que son chicos, Rocco es adulto. Total. Eso es como veo primera diferencia. Y es un animal. Claro. Bueno, en el sentido de lo que hablábamos de realismo en todos los demás, justamente en estos eran animales humanizados, que además eran tipo jóvenes adultos aprendiendo a ser adultos. Sí. Era mucho sobre eso la serie. Que por eso era tal vez medio raro vista para chicos. A mí me encantaba en su momento porque también tenía muchas cosas de... Era una serie evidentemente comedia que las demás no sé si eran. Arnold no era exactamente una comedia, era como otra cosa. Tenía una intención más Tenía espiritual. momentos de comedia, pero... Es era muy otra cosa. difícil Pero decirles Rocco- comedia a todas estas series. Son Pero Rocco para mí géneros era dibujitos. una comedia. Ah, Rocco sí, era una sí. comedia porque apuntaba todo el tiempo al chiste, al gag, Mm, a eso. Sí. claro, claro. Bueno, yo lo voy a decir ahora. No veía Rocco de chico. No, yo No. tampoco la veía mucho. Lo La vi- vi, lo vi ahora no antes era de- como vos mi favorita, ¿no? No sé si era mi favorita, pero me encantaba Rocco Claro. mucho. Tenía un trabajo de fondos Rocco todo el tiempo con unas cosas de 3 puntos de vista deformados. Sí, eh, había mucha deformación. Los mucha deformación edificios. Sí. constante. Sí. Sí, sí. Incluso los animales eran, algunos los veías y dices, ¿qué bicho es este? Sí. Tipo, todos los que trabajaban en Conglomo, que era, bueno, hablando de posmodernidad, tenían como esta empresa, todo en la serie se llamaba algo o. Conglomo era una conglomeración, o sea, era la empresa que manejaba todo, hablando de... Bueno, por eso digo que es... Muy distópico. Muy distópico, pero a la vez muy, muy actual, muy referencial a la realidad, porque es realmente extremadamente posmoderna. Viendo a la hora de grande, pudiendo entender, reconocer esos rasgos, realmente tiene todo. Tiene ironía, tiene esto, las referencias a cosas de la cultura pop, tiene la ruptura de la cuarta pared constantemente, lo metatextual. Y además está como crítica a las corporaciones, que era Conglomo, era la empresa que hacía todo lo que tenían en la ciudad, y su eslogan era We own you, o sea, nos perteneces. En castellano era nos perteneces. Conglomo, nos perteneces. Era como la personificación de la empresa, de la globalización, del capitalismo desatado, de la posmodernidad, me parece. Sí. Y era muy gracioso. O sea, eran chistes que de grande, habiendo tenido que vivir Sí. un montón de situaciones que vivió Rocco, por ejemplo, ir a sacar el registro del auto, me acuerdo mucho de ese capítulo. Sí, me suena un montón. Que A mí después de también. grande, cuando fui a sacar el registro, dije, no podía parar de pensar en ese capítulo de Rocco. Era como situaciones que me resonaron más de grande cuando tuve que aprender Claro. a ser adulta que de chica cuando no tenía esa clase de problemas. Sí, es que también vi otro el otro día que Rocco trabaja en una comiquería Sí. y tiene un jefe que es muy malo y lo trata muy Sí. mal.
de nuevo, como chico, a vos no te pasa eso. Claro. Pero no hace falta contar las cosas que le pasan a los chicos. Claro, exactamente. Y podés contar algo sobre adultos, sobre la vida moderna, y también podés contar algo sobre paladines en la edad medieval. Digamos, los chicos no necesitan que les hablen de sus problemas para que puedan sentirse identificados. Sí, tal cual. Claro, pero entendías igual, yo recuerdo que entendía Claro. igual, entendía igual que a Rocco lo explotaban, entendía igual que, no sé, que el señor ¿Y te Cabeza acordás el Grande- capítulo que Rocco se convierte en explotador? Sí, lo ¿cuál? vi. El que de la comiquería. Sí, Sí. como que se convierte en jefe y tiene una especie de sed de poder porque le gusta mucho su sillón. Sí, empieza a mandonear a su mejor amigo porque le dice que tiene que vender más cómics de Really Really Big Man, que es como un Superman Sí. gigante. Entonces de repente la tortuga dice, ay, ¿dónde está Really Really Big Man? Como porque necesita ayuda porque la está pasando muy mal. Y aparece el Sí, me tipo acuerdo. lo agarra a Rocco y le hace ver como si fuera el fantasma del pasado, del presente y del futuro. Pero el presente le hace ver el vello del pecho. Sí, era El tremendo. pasado le mete la cabeza dentro del pecho para que vea el pasado. Y tal vez ve cuando son chiquitos y se llevaban bien. Y el futuro él le encaja los pezones en los ojos a Rocco. ¡Ay, Dios! Era un montón. Era un montón. Sí, 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 sí. Ay, En el sentido de que hablábamos de Ren y Stimpy, Rocco tenía un montón de cosas que Sí. estaban a un paso, si no se Sí, habían sí, pasado la ya, verdad, de sí. no ser para niños. Y una que me acuerdo mucho que me di cuenta de grande, había un capítulo que Rocco, era como un mini capitulito que Rocco iba como un psicólogo porque se había enamorado de como un secador de piso, una cosa así. O el perro se había enamorado del secador de piso, no me acuerdo. Y entonces pasaban cosas y el psicólogo se terminaba enamorando del secador de piso y se lo quedaba y no sé qué, y le rompía el corazón, no me acuerdo si era Rocco o al perro. Y eso mismo exactamente es una referencia sacada tal cual de una película de Woody Allen que se llama Todo lo que quiso siempre saber sobre sexo y nunca se animó a preguntar. sí, la vi. Bueno, Que son hay cortitos. hay Sí. un episodio que es un chabón que es el de Joven Frankenstein, que no me acuerdo el nombre, que se enamora de una oveja y la lleva y va a un doctor a que lo ayude, Sí, y el me doctor se acuerdo. enamora de la oveja. Y hay toda una cosa como se están cogiendo a la oveja, claramente. Sí. ¿Y cómo haces una referencia de eso en una serie para chicos, no? O sea, tremendo. Ah, Yo sí, cuando sí. lo vi dije, no puedo creer que sí se zarpaban. Me acuerdo también otro capítulo de la señora Cabeza Grande, que era la vecina, que era como re sexual la mina y lo acosaba a Rocco y se lo quería coger, pero no sé, obviamente no con esas palabras y no tan explícito, Claro, pero sí, sí. estaban contando eso. Qué bueno ese placer que te da ver algo, una película vieja a esta edad y de repente darte cuenta que un dibujito que veías cuando era chico se hace referencia. O como cuando de repente te das cuenta de las referencias de las películas de los Simpsons. Claro. Sí, O tal cual. Sí. Dexter Cuando me di diciendo, cuenta del capítulo de las superpoderosas de los Beatles, Ah, ¿lo vieron sí. esa? No. Sí, sí. Hay un capítulo de las chicas superpoderosas que es todo de los Beatles. De hecho se Sí. llama Meet the Beatles, Ah, como con un juego de palabras, todo el tiempo. O sea, hay como 100 referencias. Y yo, re fana, cuando lo vi de grande, flasheé. Que de chica no lo entendí. claro. Claro. Bueno, y Rocco, el tema es que una cosa es hacerlo con los Beatles, otra cosa es hacerlo con una película Sí, completamente tal cual. para mayores de 18, ¿entendés? Sí, sí. Y sin embargo yo lo disfrutaba un montón de chica, o sea, no sé si por lo tabú o porque eran muy graciosos los personajes. Es que no tenés que entender la referencia para disfrutarlo, ni tenés que entender no tenés que haber sacado el registro. Claro. No, con que el personaje lo sufra, ya está, ya entendés que es un Claro, problema sí, para sí. él, vamos a ver cómo lo resuelve. Y eso es lo que te atrapa. Sí, Punto. tal cual. Bueno, no sé qué otros programas nos quedan. Recuerdo, más allá que no los vi ahora, Ginger, Ginger. los Thornberrys. Sí. Que Ronald eran Powell. del mismo creador, tenían de hecho ¿Ah, sí? diseños de personajes muy parecidos. Sí, yo los mezclo todo el tiempo en mi Siempre con cabeza. la boquita como en el final de la cara, no en el medio, sino ahí en la punta Sí. abajo, no sé por qué. Sí. Después Cat Dog, los castores cascarrabias. Uy, los castores de carreras me encantaban. Sí, sí. Sí, los dejamos un poco afuera de ahora de este capítulo porque son más de fines de los 90. Sí, es cierto. Lo mismo que Bob Esponja y Sí. Claro, los padrinos mágicos. Exactamente, no estamos hablando de Bob Esponja porque, bueno, había que marcar la línea en algún lado y nos pareció que justamente Bob Esponja daba un poco más para un capítulo aparte. Sí, re. Y teníamos que hacer una selección breve porque si no, no llegábamos a ver todo, o sea, hablar de todo un canal que era Nickelodeon, que tenía mucha producción.
Y menos mal que es un podcast de animación y no metimos toda la parte live action porque estaríamos hasta No, el claro, podcast sí. más largo de la historia. Ah, pero puedo mencionar, hablando de esto de la variedad en la producción de animación de Nickelodeon, un programa que se llamaba Kablam. Sí, ¿Te acordás? me amaba Kablam. Que tenía como unos presentadores, que eran un chico y una chica, que vivían en un cómic Sí. y te iban presentando distintos programas, entre ellos uno, la Liga de la Acción. La Liga ¿puede de ser? la Acción. Me confundo con la Liga de la Justicia, ¿no? La Liga de la Acción, que eran todos muñequitos que tendrías vos en tu cajón de muñequitos, un He-Man, una Barbie, todo un delirio, y charlaban y nada. O sea, el Pero programa más barato del Sí. universo. Total. Y Muy El He-Man gracioso. estaba desnudo, ¿no? Sí. sí, sí. Y había uno que estaba medio derretido. No era He-Man igual, Sí. porque Era, no podrían. era Era un muñeco de Conan el Bárbaro. Sí. puede ser. Y ni siquiera estaba animado, eso era lo más gracioso. Que los agarraban de las patas y los movían, real, no estaba animado. O No. estaban quietos y de repente la cámara se movía, habían movido un brazo. Ay, yo tenía el recuerdo de que no les hacían un poco de stop motion. No estaban qué animados. truchos. Era Qué muy guay. Quizás barato. estás pensando en Pollo Robot. Claro, Pollo Robot de puede Sonic. ser. Es eso bien Sí. hecho. Sí, claro, sí. Sí. No, sí, era muy En barato. Kablam estaba Ángel Anaconda. Ángela Eso Anaconda, era Cut Out. que era Cut Out. O sea, sí, ahí tenés stop Sí. motion. Cut Out es como que Nickelodeon en ese sentido. Sí. Pero Ángel Anaconda, creo que en Kablam estaba el piloto de Ángel Anaconda y después el programa Después lo hubo un pasaban programa, en sí. Fox Kids. Sí, Sí. también Los Padrinos Mágicos tampoco lo pasaban en Nickelodeon. Pero en No. Los Padrinos Mágicos salió del semillero de Cartoon, de Guara Cartoon, de todos esos. De los mismos que salió Dexter y todos mira. esos. A los últimos salieron Los Padrinos Mágicos y después evidentemente se vendió. Sí, Kablam era muy interesante. Y de repente aparecían mini programitas que no volvían a aparecer nunca Claro. más de vuelta. En ese sentido era muy parecido a esto de lo que hacía Cartoon, de los Cartoons, o los Guara Cartoon que conocemos ahora, pero en un programa mucho más corto, como bastante más falopa, digamos. Sí, Sí. sí. Y normalmente no salían series enteras después de ahí. Por ejemplo, de los amigos Justicia, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los La Liga de la Acción. de la Liga de la Acción no había después un programa No, aparte. pero había, era muy claro, era muy, pero había varios capítulos de la Sí, Liga de la había Acción. varios. O sea, casi se armó una serie Sí, de puede eso. ser. Adentro de Kablam siempre. Estaba Claro. buenísimo que vivieran dentro de un cómic porque tenía mucho eso de revista de cómic. Normalmente salen o salían en tomos, digamos, capítulos cortitos, y después se saca un compilatorio de todo y eso Claro. arma como un libro aparte. Sí. Entonces Kablam tenía como estos mini capitulitos de Sí. Sí, lo es que nunca verdad. pasó es que sacaron después un compilatorio que sería una serie completa. Tal vez con Ángel Anaconda pasó nada más. Sí. Bueno, eso fue Nickelodeon en el recuerdo. Tenemos un Instagram que nos pueden seguir, que es Charlas Animadas. Y próximamente estaremos en otras redes, ya veremos. Sí, siempre decimos eso. Siempre pero decimos por eso. ahora Instagram es la red más efectiva. Claro. El próximo capítulo vamos a hablar de Warner, Sí. de los 90. Y Warner implica Fenomenoide, Pinky Cerebro, Animaniacs, Animaniacs. Tiny Toons. Y tal vez hablemos algo de la serie animada de Batman, pero eso seguramente va a quedar también para un capítulo especial únicamente de Batman porque se lo merece. Sí, ¿Sos re fana de Batman? bastante. Ah, mirá. Pueden también seguir a Clary en su Instagram. Viernes.3am es mi Instagram de ilustración. Bueno, escúchenos la próxima para cerrar esta trilogía de la nostalgia. Gracias por invitarme. Por favor, gracias por Gracias por venir. venir. Muchas gracias por Re venir. divertido esto. Sí. Bueno, eso fue todo. Chau.